Eh, Buenas noches a los compañeros, compañeras del colegio e invitados. El plenario de hoy estará a cargo de Carlos Gussetti. Eh, Cuando le pregunté a Carlos cómo quería ser presentado, él me dijo: ya todos me conocen. Entonces me resta decir que es expresidente del Colegio de Psicoanalistas, autor de varios libros. En especial vamos a remarcar el último, Psicoanálisis en Movimiento, Fragmentos e Iluminaciones. Carlos también me dijo que la presentación de hoy va a ser un recreo en función de la semana que estamos teniendo y que hace un rato estábamos hablando. Carlos viene trabajando hace tiempo en el cruce es la... él viene... ¿Se me está escuchando o se me escucha Sí, pero un entrecortado? poco Sí, se corta. entrecortado. Se te Bueno, entrecorta. ya termino. Se entrecorta. Qué lástima. Bueno, Carlos decía, viene trabajando en este cruce entre psicoanálisis, arte y cultura, y como muestra de ello, él desde hace varios años viene haciendo los flyers de invitación a los plenarios, las ilustraciones y después edita el video de los plenarios. Me parece que es bueno remarcarlo y también hacerle como un nuevo agradecimiento por todo lo que estás haciendo. El título de hoy se llama Aura, Original y Transformación, cómo el arte interpreta el psicoanálisis. Interpela. Interpela. Lo leí mal, tenía escrito. Así que bueno, hasta aquí la presentación. Bueno, gracias, Adelante. Dani. Bueno, gracias a los que están presentes, a todos y todas. Les cuento que lo que hoy les voy a presentar es el resultado de las vacaciones de verano, donde todo el panorama era distinto y el estado de humor también. Y por otra parte es el trabajo sobre algunas ideas que me vienen picando en la cabeza desde hace tiempo. Así que nada, espero que sea algo más lúdico. Y voy a empezar por contarles un pequeño cuento. El 22 de agosto de 1911, los diarios de todo el mundo anunciaban en primera plana lo que se consideró el robo del siglo. Hay muchos robos del siglo, se han dicho, ¿no? Pero este es el robo de arte del siglo, sin duda. La Mona Lisa había desaparecido de su lugar en el Museo del Louvre. El cuadro más famoso del mundo, orgullo del museo y de toda la nación francesa, estaba perdido. 30 horas pasaron hasta que se confirmó su desaparición, ya que los empleados que estaban a cargo del mantenimiento de las salas pensaron que había sido trasladado para su restauración o para tomar fotografías, cosa que era común en aquellos tiempos. El robo había sido consumado el día anterior, lunes, en que el museo estaba cerrado. Pero no se trataba simplemente de un robo de arte, cosa bastante común, si bien la obra en cuestión no era para nada común. Todo formaba parte de una compleja trama organizada por un personaje singular. Era un argentino que, luego de haber recorrido muy diversas identidades, en ese momento se hacía llamar Marqués Eduardo de Valfierno.
y que vivía en París entre los millonarios terratenientes compatriotas que por entonces eran considerados los mejores clientes de hoteles y restaurantes de lujo, época en que el dólar no valía 800 pesos. La Belle Époque era más belle para los herederos de decenas de miles de hectáreas que gastaban las fortunas familiares en lujos y disipación, los muchachos que tiraban manteca al techo. En verdad, el robo era condición necesaria para un negocio preparado largamente. Balfierno había conocido en la cárcel a un francés, un tal Yves Chaudron, extraordinario falsificador de arte, copista se definía a sí mismo, capaz de reproducir con perfección cualquier obra que podía superar los más exhaustivos análisis de autenticidad. Así es que el falso marqués concibió la idea de efectuar 6 reproducciones de la Gioconda, utilizando los pigmentos de la época de Leonardo, la madera envejecida para que fuera indistinguible del original, de modo de poder venderlas a millonarios norteamericanos como si fueran el original. Para eso era necesario que el cuadro fuera robado del museo. La operación fue un rotundo éxito. Logró colocar las 6 copias a 6 inescrupulosos aficionados al arte en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Claro está, ninguno podía hacer alarde de poseer el cuadro más famoso del mundo, por lo cual el silencio estaba garantizado. Cada uno creía poseer el único original. El cuadro robado entonces no tenía ningún interés para Balfierno, ya que solo era la condición para hacer creer que las copias eran el original. Finalmente, el cuadro terminó bajo la cama del carpintero que había cometido el hecho, un italiano llamado Vincenzo Perugia, que era empleado del Louvre, y que al cabo de 2 años intentó venderlo, argumentando que había querido devolver el cuadro a su patria. Todo se basó en un malentendido, ya que corría el mito de que Napoleón se había apropiado del cuadro en una de sus campañas. Nada de eso era cierto. Leonardo lo había vendido al rey de Francia, Francisco I, el mismo al que se debe el establecimiento de la lengua francesca, que unificó las diversas lenguas habladas por entonces en el país galo. Finalmente, el marchand, a quien contactó Perugia, lo entregó a la policía y debió entonces cumplir una leve pena de prisión. 20 años después del robo, un periodista británico publicó una larga entrevista que el marqués le había otorgado años antes, con la condición de que fuera publicada después de su muerte, lo que ocurrió en 1931. Ese reportaje tenía el relato completo de la operación de falsificación y robo. La veracidad de la historia e incluso la misma existencia de Balfierno permanecen en un territorio dudoso. Esta historia es magistralmente contada y ficcionada por Martín Caparrós en la novela premiada Premio Planeta 2004, que lleva por título El nombre del protagonista. En definitiva, el robo de la obra se constituyó inesperadamente en un golpe publicitario descomunal. Si antes la Gioconda era un cuadro valorado entre otros que poseía el museo, cuando éste se reabrió después de una semana de descubierta la falta, se produjo un aluvión de público ansioso por ver el lugar en el que el cuadro ya no estaba. El espacio vacío en la pared de la sala concitó la atención de multitudes, mucho más que cuando el cuadro ocupaba su lugar. Les voy a mostrar algo. ¿Se hace esto acá? Bueno. No encuentro dónde está la de compartir pantalla, che. ¿Vos me podés ayudar, Melanie, con eso? Sí, Carlos, en el medio te tiene que aparecer, en el medio de la pantalla en verde.
Arriba. Ah, claro, qué tonto, sí. No tenía los anteojos puestos. Bueno. Ahí está. Bueno, esto es el lugar donde el cuadro no está, ¿no? El objeto de adoración de esas masas es el vacío. Y este es el espacio que dejó la Gioconda después del robo. Bueno. Entonces, yo tuve oportunidad de visitar 3 veces el Museo del Louvre. Y por supuesto busqué ansiosamente la obra de Leonardo. En ninguna de las 3 oportunidades logré acercarme a menos de 10 metros, porque una multitud de japoneses con cámaras fotográficas se afanaban, después fueron chinos y rusos, ¿no? Se afanaban por tomar una imagen del cuadro, sin mirarlo más que a través del objetivo de sus cámaras. En cambio, a pocos metros de allí, la magnífica Virgen de las Rocas, o Santa Ana la Virgen y el Niño, cuadro que inspiró el artículo de Freud, podían admirarse en soledad. A partir del robo, la obra se transformó en un verdadero ícono de la historia del arte, y como tal, inspiró muchas reversiones iconoclastas. Marcel Duchamp le agregó en 1919 bigote y barbilla, e inscribió al pie la sigla LHOOQ, que en francés puede leerse como el ayo ocul, que significa tiene calor en el culo, una irreverencia dadaísta contra el arte académico. Los dadaístas han convertido la obra como objeto contemplativo en un verdadero proyectil. Entonces les voy a mostrar algunas imágenes de las reversiones de la obra. Esta es la de Marcel Duchamp. Salvador Dalí, en el 54, hizo, como no podía ser menos, un autorretrato como Mona Lisa. Andy Warhol en el 63 hizo esta, entre otras, varias versiones de esta, asimilada a la sopa Campbell y toda su obra pop. Botero la interpretó de esta manera, en el 77. Finalmente, lo que ilustra el flyer de difusión de la reunión de hoy es esta obra de Banksy, una de tantas que hizo, donde Mona Lisa muestra su culo, de alguna manera continuando la irreverencia de Duchamp. Bueno. Entonces, cuando yo era chico, los mejores dulces de batata y de membrillo venían envasados en latas redondas de marca La Gioconda. Y curiosamente, hace muy poco tiempo, encontré que esta marca volvió a estar en vigencia y hay publicidad en televisión de dulce de membrillo y otra serie de productos alimenticios llamados La Gioconda. Pero en esa lata vieja de dulce de membrillo, de dulce de batata, fue como conocí el famoso cuadro, mucho antes de tener edad para interesarme por el arte. A ver si les puedo mostrar el cuadro. El cuadro, no, quiero decir la lata. Tengo que compartir. La verdad es que no he logrado, son varias presentaciones que hago con alguna ilustración y no he logrado hasta ahora manejar con soltura la cuestión. Pero bueno, me van a disculpar. Acá estamos. Bueno, esta es la lata.
que todos debemos conocer seguramente, ¿no? Bueno, entonces, esta serie de imágenes muestra la transformación de la obra de arte, única e irrepetible, en un objeto común, inspirador de ironías diversas y hasta burlonas, hasta reducirse al logo publicitario de una marca reproducida al infinito. Todas ellas, sin embargo, reconocen un origen común. Se manifiestan como versiones de una obra original producida en un contexto espacio-temporal muy preciso y aluden a un referente único, el cuadro de Leonardo, que volvió al Louvre hasta el día de hoy y que se da por original y auténtico. A ver. Al mismo tiempo, cada una de estas versiones expresa su modo particular de vincularse con la imagen y su concepción del arte, que son propias de cada época. Al hablar de originalidad, tenemos que decir que en el mismo sentido, la historia del robo de la Gioconda pone de relieve el valor simbólico y económico que Occidente le otorga a la categoría de lo original. La genial estafa concebida por el personaje es un acto fuertemente iconoclasta. El original solo vale por su ausencia. Por eso Valfierno nunca vuelve a recuperarlo. Abandona el cuadro verdadero bajo la cama del ladrón, después de haber considerado seriamente quemarla y hacerla desaparecer de manera definitiva. Los compradores de las copias que creyeron adquirir el original gozaron de 2 años de omnipotencia. A sus inconmensurables fortunas se agregaban la posesión del objeto más codiciado en el mundo. Al reaparecer la obra en manos de Perugia, se develó súbitamente el engaño. La risa de Valfierno debe haber resonado en los oídos de los 6 incautos. Ahora bien, al preguntarnos por lo original, nos llama a la puerta Walter Benjamin para proponer aquí un concepto, en el que debe ser su texto más citado, que es la obra de arte en la era de la reproducción técnica, de la reproductibilidad técnica, en fin, hay diversas traducciones, se ocupa de la fotografía y el cine como medios técnicos. Este es un texto de 1939, es del 37, pero fue después revisado, finalmente se publica en el 39. Y allí se ocupa de la fotografía y el cine como medios técnicos que, al reproducir infinitamente una imagen, producen una pérdida de lo que él, inclinado hacia su costado más místico, llamó aura. ¿Qué es el aura? De adolescente tenía el gusto por la lectura de la serie de libros de Lobsang Rampa sobre la vida de los monjes tibetanos. Y en ese tiempo imaginaba a Laura como una luz que rodea el cuerpo, que es única para cada persona y que de acuerdo a sus colores indica la calidad vital de la misma. Esa es la primera imagen que me suscita el término. Y Benjamin es en esto mucho más alusivo que asertivo. Aura es para él un concepto muy blando, que estalla en diversas acepciones. Es un concepto precario pero fundamental, porque sobre él se asienta buena parte de su pensamiento fragmentario. Acá quiero hacer una aclaración, que es que esta idea de pérdida del aura está en perfecta consonancia con la idea de destrucción de la experiencia, como aparece en el texto el narrador, que es de la misma época. Digo esto porque más de una vez hemos conversado acá en el colegio sobre esa idea de la experiencia, la destrucción de la experiencia. Mariana tiene bastante elaborado y trabajado este concepto.
De todas las maneras en que Benjamin plantea la idea de aura, todas parecen converger en la noción de unicidad, de lo irrepetible, del aquí y ahora. Y así se va aproximando a ese concepto, o esa noción, diríamos, desde diversas perspectivas. Dice, por ejemplo, lo que tiene aura es lo que es capaz de mirarnos. Cito: quien es mirado o se cree mirado, levanta los ojos. Advertir el aura de una cosa significa dotarla de la capacidad de mirar. Los objetos naturales poseen un aura que él define, esta es otra de sus definiciones, como la manifestación única de una lejanía, por más cercana que esté. Digo yo, mirar el mar, las montañas, el cielo estrellado, son experiencias auráticas, de fusión con lo lejano, experiencias emocionales irrepetibles. Algo semejante sucede en la contemplación de una obra de arte, al escuchar una música, leyendo un poema o incluso en un encuentro con otra persona. Esas experiencias tienen también en común una concentración absoluta en el presente. Benjamin insiste, cito: el aura está ligada al hic et nunc, no hay reproducción del aura. La técnica, al acercar la obra al espectador a través de la reproducción en serie, dice Benjamin, reemplaza el lugar de la existencia irrepetible por la repetición masiva. El aura puede entonces pensarse como una trama particular de espacio-tiempo. Solo aquí y ahora puede manifestarse esa condición de un fenómeno irrepetible y único. Por eso es que toda reproducción atenta contra el aura, la disuelve, la devalúa, la atrofia. La técnica fotográfica, que es su referencia más fuerte, acerca al objeto al espectador. Todos podemos disponer de la imagen de la Gioconda como señalador de un libro o en la lata de dulce. Hay entonces innumerables monas lisas, y en esa multiplicidad el aura del óleo de Leonardo se diluye en la multitud que le saca fotos con sus celulares. Dice Benjamin, tambalea la autoridad de la cosa. El arte contemporáneo está cada vez con mayor frecuencia destinado a la reproducción. Originalmente, el arte era un objeto de culto, de rituales mágicos o religiosos. El bisonte en la caverna no estaba destinado a la mirada pública. Era necesario para que la caza fuera exitosa. La pintura y la escultura religiosa de la Edad Media y comienzos del Renacimiento estaban destinadas al proselitismo y el culto. Acá una experiencia personal que me sorprendió muchísimo, visitando la Catedral de Orvieto, aquella de los famosos frescos de Signorelli, me encuentro que en el exterior de la catedral hay unos frisos tallados en mármol de Carrara, que son verdaderas historietas sobre la historia sagrada. En realidad estaban destinadas para que los iletrados de la época pudieran tener acceso a esas historias, ya que no las podían leer, las miraban como historietas. El museo, que es el lugar donde habitan las musas, y la colección pública, tal como se conocen hoy, son una invención tardía del siglo XVIII y se pueden considerar como fruto de la Ilustración. El valor de culto de las obras de arte es reemplazado entonces por su valor expositivo. Se produce para ser mostrado, y lo ya producido en otros aquí y ahora se destinan a ser exhibidos a todos. Acercar el objeto lo más posible al consumidor es una pasión de las masas ordenada por el mercado. La lejanía, la distancia, la ajenidad de un objeto son condición necesaria para que el aura se manifieste, dando lugar a esa experiencia de fusión del espectador en la obra.
Cuando la reproducción de la obra está al alcance de la mano, por lo contrario, el aura se diluye en la multiplicidad y la cercanía. Se asimila de algún modo la imagen del yo, se transforma en una parte del imaginario de cada uno y del colectivo social. Al tiempo que el aura se degrada, la percepción se modifica. Por una parte se enriquece, se amplía a nuevos estímulos. Podemos conocer todas las obras de la historia del arte con solo algunos clics del mouse. El cine exige una nueva percepción, adecuada a los tiempos, alternancias, movimientos y montajes. Implica un nuevo lenguaje. Recordemos que una de las primeras películas de los hermanos Lumière, la llegada de un tren que se acercaba a la cámara, hizo saltar de sus asientos a los espectadores que temían ser atropellados. La cámara, dice Benjamin, nos hace descubrir el inconsciente óptico del mismo modo en que el psicoanálisis nos hizo descubrir el inconsciente pulsional. Les voy a ver si les puedo pasar el fragmento de esa película de los hermanos Lumière. Hoy nos parece una banalidad, pero imagínense a los espectadores que nunca habían visto esto, veían llegar el tren y se pegaban un susto terrible. Bueno. Esta transformación de la percepción de la que habla Benjamin tiene una característica que es que despojar, cito, a un objeto de su halo, hacer estallar su aura, es la asignatura de una percepción cuyo sentido de lo idéntico en el mundo ha aumentado tanto que incluso llega a estandarizar lo irrepetible a través de la repetición. Hace, sin embargo, una salvedad sobre la fotografía. Dice que en la fotografía el último bastión del aura es el rostro humano. Ante una buena foto de un rostro, podemos conmovernos intensamente, y ese encuentro es irrepetible. La siguiente vez que veamos la foto ya no será lo mismo. Advirtamos aquí que el texto fue publicado por primera vez en 1936, en pleno ascenso del nazismo, y en un estado de desarrollo del capitalismo global y de la técnica todavía incipiente. Recordemos que la primera reproducción de cine sonoro data de 1927 y la fotografía a color se produce comercialmente desde 1935. Quiero subrayar con esto que el artículo tiene un valor anticipatorio. Es obvio que Internet es tal vez la culminación de la destrucción del aura. La infinitud a la que nos enfrenta la red global anula las singularidades. Todo es efímero y hay muy escasas oportunidades de experimentar el aura de las cosas y las personas. Todas las imágenes que les acabo de mostrar son un buen ejemplo de ello. Todas las saqué de Internet, obviamente, ¿no? Al mismo tiempo, la fotografía y el cine, en tanto artes, han sufrido los efectos de las cámaras de los teléfonos celulares al alcance de todos. Me decía un paciente aficionado a la fotografía que su maestro le decía que la mejor cámara es la que uno tiene encima, no la que uno lleva en ese momento. No importa la calidad de la cámara, lo que importa es poder captar el momento con lo que uno tiene. Y hoy en día todos tenemos una cámara en el bolsillo, de manera tal que eso ha sido una transformación brutal de la fotografía e incluso del cine, ¿no? Porque todos filmamos videos. Sin embargo, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, hay que advertir que el posicionamiento político del texto no es para nada nostálgico. No alimenta la idea de que el progreso técnico implica una pérdida cultural.
Inclinándose ahora Benjamin a su lado marxista, que fue muy criticado por Adorno como tosco, rescata el fenómeno en favor de las masas. La reproducción técnica, al poner el arte al alcance de las masas, las libera tanto de un arte sacralizado como de un arte autónomo, lo que se llamó el arte por el arte. El arte entonces ya no es patrimonio de las élites, sino que está disponible para todos. Para el fascismo, la guerra era un espectáculo ofrecido a una percepción intervenida por la técnica. Las imágenes del horror eran una manifestación artística. Dice Benjamin, la humanidad vive su aniquilación como goce estético de primer orden. Como respuesta a esto, el último párrafo del artículo es una lúcida conclusión, si bien ilusionada en el comunismo. En el comunismo pensemos en el stalinismo en esa época, ¿verdad? Entonces dice en ese último párrafo, así como Marinetti, el futurismo y el fascismo proponen la estetización de la política, el comunismo le responde con la politización del arte. En estos meses, después de escribir este artículo, tuve oportunidad de ver la serie famosa, esa famosa serie, El cuento de la criada. Y allí está clarísimo cómo, en qué consiste la estetización de la política. Cada imagen de esa sociedad totalitaria y absolutamente represiva es una imagen estética. Yo diría que a la distancia podemos afirmar que ambas propuestas, tanto la estetización de la política como la politización del arte, triunfaron. La política como espectáculo y el arte como objeto del mercado y de manipulación política. Hablemos ahora de la autenticidad. Y les cuento una pequeña historia. En el año 2007 se realizó en el Museo Etnográfico de Hamburgo una exposición de los famosos guerreros de terracota descubiertos en el mausoleo del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang, que vivió entre el 260 y el 210 a.C. Este descubrimiento, que se realizó en 1974, casual como tantos otros, es considerado uno de los más importantes de la arqueología contemporánea. Son más de 8.000 figuras, de 1,80 m de altura. Personajes, carruajes y caballos, todas ellas de fisonomía diferente, que fueron construidas mediante un sistema modular de producción en serie, con una terminación artesanal para asegurar la diferencia de facciones de los rostros y otros detalles menores. Les muestro acá tenemos un fragmento, por supuesto, unas pocas figuras, y estas son unas figuras reproducidas en la fábrica del Teatro Colón, en el barrio de La Boca, que me encontré una vez yendo a conocer el lugar. Bueno, estos son los guerreros de terracota. En Hamburgo se exhibían 8 piezas que pasaban por ser originales. La denuncia de un anticuario pone en alerta al museo, y así se descubre que las piezas expuestas no eran originales, sino copias realizadas hacía pocos años con el mismo método y los mismos materiales que los utilizados en el siglo III a.C. Al ser interrogados los responsables, admitieron que las copias eran auténticas, pero no originales. Ante esta comprobación, el museo decidió cancelar la exposición y devolver el dinero a los asistentes, demandando a los organizadores por estafa. Los chinos se sintieron ofendidos por el gesto, ya que para ellos esa conducta es de lo más normal, como veremos más adelante.
Se trata entonces de la distinción entre auténtico y original. La originalidad alude a un origen de la obra, en un momento y un lugar precisos. Un artista singular produjo la obra como creación ex nihilo, de la nada. Lo que antes no existía cobra presencia en el momento de la creación de la obra. La autenticidad, en cambio, no habla del origen, sino de la verdad. Lo auténtico es lo que expresa la verdad de su realización. Para los chinos, los guerreros son auténticos porque fueron realizados con el método y materiales con que se construyeron en el siglo III a.C., pero no son originales, ya que no reconocen un origen. Sobre esto Benjamin dice, el hic et nunc del original constituye lo que se denomina su autenticidad. Es decir, que lo que la define es la trama espacio-temporal en que la obra se produce. Otra cosa que dice, lo que hace la autenticidad de una cosa es todo lo que resulta transmisible en su origen, desde su condición material hasta su condición de testimonio histórico. Esa es la garantía de verdad que implica lo auténtico, y no es el modo en que los chinos entendieron el incidente de los guerreros de terracota. Sigue Benjamin. Lo auténtico conserva su plena autoridad frente a la reproducción manual, que por regla general es catalogada como falsificación. No ocurre lo mismo con la reproducción técnica. En forma de fotografía o de disco, la obra puede salir al encuentro de su destinatario. Hasta la reproducción más perfecta tendrá siempre algo que falta, el aquí y ahora de la obra de arte, la unicidad de su existencia en el lugar en que se encuentra. Esa distinción entre auténtico y original en Benjamin se desdibuja bastante. La distinción marxista entre valor de uso y valor de cambio de la mercancía le sirve a Benjamin para diferenciar el valor cultural de culto del valor expositivo de la obra de arte. Dice, el valor único de la obra artística auténtica se funda en el ritual en que tuvo por primera vez su original valor de uso. La secularización del arte, su independencia respecto de los rituales mágicos o religiosos, hace que lo auténtico ocupe ese valor de culto. La Gioconda en el museo es objeto de adoración. A eso se reduce su valor de uso. Pero por sobre él predomina el valor de cambio, como ilustra la novela de Caparrós y los récords de precio de venta de las obras más prestigiosas de la historia del arte. ¿No? Todos los meses encontramos que hay un récord de ventas, de precios de venta de obras de arte. Fueron los girasoles de Van Gogh en su momento, bueno, ya perdí un poco la pista, no sé cuáles son hoy en día. En la era de la reproducción técnica se revoluciona por completo la función social del arte. En lugar de fundarse en el ritual, de ahora en más se fundamenta en otra forma de praxis, que es la política. No olvidemos que habla en tiempos de la antigua Unión Soviética bajo Stalin, con el auge del realismo socialista y el arte como educador de las masas. Bertolt Brecht, otro marxista en falsa escuadra, fue amigo, interlocutor y polemista de Benjamin. Ahora bien, la China lo ve de otro modo. Para introducirnos en el punto de vista que anticipaba la exposición esta de los guerreros de terracota, el propio Benjamin nos ofrece un camino. En un texto que se llama Infancia en Berlín hacia 1900, cuenta una historia que procede de la China y cuenta de un pintor que dejó ver a los amigos su cuadro más reciente. En el mismo estaba representado un parque, una estrecha senda cerca del agua que corría a través de una mancha de árboles y terminaba delante de una pequeña puerta que en el fondo franqueaba una casita. Cuando los amigos se volvieron al pintor, este ya no estaba. Estaba en el cuadro, caminando por la estrecha senda hacia la puerta. Delante de ella se paró, se volvió, sonrió y desapareció por la puerta entreabierta.
una fusión verdaderamente entre el autor y su obra. El autor forma parte de su obra y se disuelve como autor. Del mismo modo, el espectador que se concentra ante la obra de arte se abisma en ella, penetra la obra. En Occidente renacentista, las ideas de genio y original se consolidan precisamente con Leonardo da Vinci. Este eleva al pintor a genio creador y proclama la superioridad de la pintura frente al resto de las artes, ante la imposibilidad de hacer una copia exacta de un cuadro. Sobre la pintura escribe Leonardo: entre las ciencias inimitables está en primer lugar la pintura. Solo ella conserva su nobleza, solo ella honra a su autor y queda preciosa y única sin parir hijos iguales a ella. Fíjense que el robo de la Gioconda desmiente por completo esta afirmación, ya que las copias de la obra que Valfierno vendió no pudieron ser distinguidas del original. En contrapunto con esta concepción de la originalidad y la autoría, en China los objetos culturales no suelen estar ligados a un autor individual. Y los invito a acompañarme en un breve rodeo que permite aclarar el punto. Hasta los años 80 del siglo pasado no existía en China legislación que regulara la reproducción de cualquier objeto, sin considerar que el copiado era original, ni reconocerle ninguna superioridad sobre la copia. De este modo se produjo la avalancha de productos copiados de las marcas originales prestigiosas a precios de baratija. El auge en nuestro país de las tiendas todo por 2 pesos se alimentó en gran medida de esos productos, de aspecto similar a los occidentales e incluso con marcas también similares. El turista desprevenido que se entusiasma con un iPhone a precio vil se encuentra que el producto adquirido carece por completo de las prestaciones del original, pero nadie es sancionado por lo que en Occidente se considera falsificación. Con el desarrollo capitalista producido en ese país comunista, la cuestión de la propiedad intelectual y las patentes pasó a ser una política de Estado, ya que era condición para las inversiones occidentales. Aún hoy no se ha podido resolver completamente la cuestión mediante una legislación coherente. Registrar una marca en China parece ser una tarea especialmente difícil y de trámites engorrosos hasta el cansancio. En verdad, este problema se trata de los vestigios de una tradición milenaria en la concepción del arte, cuando la noción de original no tenía ningún valor. Tanto el taoísmo como el budismo son cosmogonías que no se detienen en el ser, sino que afirman el devenir y la transformación. Por lo tanto, como muestra el cuento del pintor que se pierde en su cuadro, el autor desaparece en su obra. Byung-Chul Han trabaja en su libro Shansai, el arte de la falsificación y de la deconstrucción en China, las nociones de original, copia, falsificación en la historia del arte de China. Recoge varios ejemplos de pinturas que a lo largo del tiempo se fueron transformando con agregados, inscripciones y modificaciones realizados por otros artistas sobre la misma obra. Existen además los llamados sellos del ocio, propios de los señores poderosos, que hacían fabricar esos sellos con frases alusivas, poesías y sentencias, y los aplicaban a las pinturas que poseían. Les voy a mostrar 2 ejemplos de esto. Este es uno, donde acá se pueden observar estas inscripciones que han sido aplicadas en otros momentos. Y estas letras rojas son precisamente esos sellos del ocio de los que hablaba Byung-Chul Han. Entonces cada propietario de la obra, o por quien había pasado la obra, se daba la licencia de escribir sobre ella distintas poesías, frases,
y aplicar los sellos del ocio. Acá tienen. Bueno, es sorprendente para nosotros que cuanto más intervenidas eran las pinturas, más valor tenían. Incluso las falsificaciones hechas al modo de una época solían tener más valor que el original. Eran más originales que él. De este modo, el original carece de aura. Ya no hay original. Lejos de sacralizar la obra inicial, las modificaciones forman parte de ella tanto como la pintura primera. Si para Benjamin el aura era manifestación del aquí y ahora, resultado de un momento puntual, una configuración singular de espacio-tiempo, el arte chino se inscribe en un devenir. La obra se transforma con el paso del tiempo, por lo que no tiene sentido ubicar un momento de origen. La autoría se diluye, el autor se desvanece en la multitud de agentes que han intervenido en la obra. Algo así sería inconcebible para la mente occidental. Pintar o escribir sobre un cuadro es un acto sacrílego. Recientemente, miembros de organizaciones ambientalistas le pegaron un tortazo a la Gioconda. Derramaron sopa sobre los girasoles de Van Gogh, salsa sobre obras de Vermeer y puré sobre una obra de Monet. Por supuesto, fueron inmediatamente arrestados por vandalismo. Desde ya que no se trata de la misma acción que las inscripciones y sellos en las pinturas chinas, que eran realizadas con delicadeza y respeto. Pero nos dan la pauta, sin embargo, de que la obra en el museo es intocable. El resultado hubiera sido el mismo, aun si alguien hubiera actuado sobre ella como los chinos antiguos. En contraste con eso, la historia del arte chino está caracterizada por proceso y transformación. No me voy a detener aquí sobre los fundamentos filosóficos del taoísmo y el budismo, que de alguna manera ya los traté en el libro, pero vuelvo a señalar que mientras Occidente, desde Platón, insiste en la ontología, tratando de aprehender el ser inmutable y esencial, China basa su cultura y su concepción del universo a partir de la mutación y la alternancia de las fuerzas universales del yin y el yang, un proceso continuo, sin principio ni final, sin nacimiento ni muerte. Frente a la esencia, transformación. Frente al original, la mutación continua de la obra. Por otra parte, la copia, tanto en China como en Occidente, es un método de aprendizaje del oficio de pintor. Muchas obras atribuidas a Rembrandt, por ejemplo, fueron pintadas por aprendices de su taller. Muchos pintores consagrados han realizado versiones de obras anteriores como forma de compenetrarse con el arte del pintor. La serie de Giocondas que mostré al comienzo es un ejemplo un poco distinto, pero también se refiere a esto. Entonces hay dos lógicas diferentes: la del origen, la centralidad y la arborización occidental, judeo-cristiana y greco-romana, y la rizomática china y oriental en general. Ahora bien, ¿de qué nos sirve todo esto? Más allá del interés cultural de lo que vengo desarrollando, que a mí me parece interesantísimo, es posible encontrar en estos contrastes entre las concepciones del arte y en especial de la idea de original en Occidente y en China, algunas sugerencias relativas a nuestra práctica clínica. Si se considera el psicoanálisis como una hermenéutica, es legítimo sostener que hay una representación original, un recuerdo último a los que tendría que arribar el trabajo interpretativo para resolver un síntoma. Esta idea inspiró en los años 50 una parte de la filmografía de Hitchcock, por ejemplo Vértigo, en que el personaje, al arribar a un único recuerdo traumático, resuelve de inmediato el síntoma que le da título a la película. Es una vulgata esta que de maneras más sutiles estimuló, y todavía lo hace, algunas prácticas psicoterapéuticas. Cuando Freud defendía el método catártico, utilizaba la imagen de encontrar la pieza faltante del rompecabezas mental del paciente.
Ese es un equivalente del original, referente último de las asociaciones, donde se detiene la deriva. Pronto, al introducir la asociación libre, cae la ilusión de una representación original. Los caminos de la interpretación se bifurcan y con ello las representaciones eficaces en la producción de síntomas. Sin embargo, la pasión por la búsqueda del origen dio lugar, por ejemplo, al concepto de fantasías originarias, a las que podría reducirse la configuración pulsional de un sujeto. La propia idea de que el complejo de Edipo es el complejo nuclear de la neurosis favoreció una clínica edipizante en la que todo vínculo se reduce a ese patrón universal, en el que se incluye la relación transferencial y que en definitiva favorece una relación de poder excesiva entre analista y paciente. Contra ella, Deleuze y Guattari escribieron el Antiedipo, que conserva a mi gusto su vitalidad con más de 50 años de edad. Allí ironizan: en el frontón del gabinete está escrito: deja tus máquinas deseantes en la puerta, entra y déjate edipizar. Sin ir más lejos, nuestro original, el análisis primigenio, es la obra de un único autor y padre fundador, cuyo nombre es el emblema y señal de reconocimiento de la llamada comunidad psicoanalítica. Una entidad ficticia compuesta por infinidad de tribus incomunicadas y muchas veces enfrentadas entre sí. Pero ese original son muchos, los que cada lector haga con él. Sobre él han trabajado muchísimos otros. Han escrito sobre su texto infinidad de lectores, transformando la obra y transmitiéndola a gusto de cada uno. Los sellos del ocio, presentes en la pintura china, se reconocen en las escrituras que cada autor, cada uno de nosotros, realiza sobre el texto primigenio. No hay un único Freud, sino tantos como lectores y enseñantes proponen. La enseñanza de Freud, desde Freud, es una mera ilusión desmentida por la práctica. Es posible hacerle decir a ese texto original casi cualquier cosa. Una afirmación y la contraria dan lugar a reclamar autenticidad según quien la profiera. Las más de las veces no es más que una apelación de autoridad, ya que lo dijo el viejo maestro. Así que aprovechándome de esto le haré decir algo que sustente la utilidad de mi desarrollo hasta aquí. Un párrafo de la famosa Carta 52 dice: tú sabes, le dice a Fliss, que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha formado por una superposición de capas, porque de tiempo en tiempo el material existente de huellas mnémicas experimenta un reordenamiento según nuevas concernencias, una inscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no existe de manera simple sino múltiple, registrada en diferentes variedades de signos. El sistema consta de diversas escrituras representadas en el proyecto como sistemas de neuronas. Unos años después, en la pizarra mágica, dice: el aparato psíquico es ilimitadamente receptivo para percepciones siempre nuevas, y además le procura huellas mnémicas duraderas, aunque no inalterables. Estas intuiciones freudianas se corresponden exactamente con los descubrimientos de las neurociencias sobre la memoria. No recordamos los hechos acaecidos, sino que evocamos el último recuerdo que tuvimos del hecho, y en esa evocación lo modificamos hasta la próxima vez. El recuerdo cambia, se transforma con el trabajo de la memoria, lo que en definitiva justifica y da sentido a nuestro trabajo elaborativo. En eso consiste la eficacia del análisis, en la reescritura de la historia que el sujeto sufriente trae a la consulta, en las mutaciones de esa historia que se producen en el diálogo transferencial. Sin embargo, la noción de original tiene una enorme potencia en el pensamiento analítico. Hace más de 40 años, en los comienzos de la colonización lacano-milleriana del mercado psicoanalítico argentino, Jacques Alain Miller pronunció una conferencia en el Teatro Ya
que fue publicada en un folleto titulado Dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma, publicado en 1983. Hace más de 40 años, hace 40 años, mire. Allí acentúa el trabajo clínico sobre el fantasma y hace pivotear el fin del análisis sobre la construcción de un fantasma fundamental definido como una frase que tiene el valor de axioma, es decir, que no puede ser discutida, porque a partir de ella pueden producirse las verdades fundamentales del sujeto. Cito, pero antes de ellas mismas no hay nada. Son el punto de partida y un punto límite. Ese fantasma fundamental se manifiesta como un tope, como una resistencia a la intervención del analista. Más allá de esa frase no hay nada. Hemos llegado al fin de la deriva asociativa, al original que marca la vida pulsional de un sujeto. El fin del análisis consiste, según esta perspectiva, en lo que se denominó la travesía de ese fantasma fundamental. Mi clínica no confirma esta idea. Más bien suelo encontrar diversos fantasmas muy determinantes de la vida psíquica de quienes consultan, que por otra parte, con cada vuelta de la repetición, van mutando con frecuencia de modos imperceptibles. La eficacia del análisis es, como afirma el Tao, indirecta. Nunca sabemos de antemano dónde va a impactar una intervención ni qué efectos va a producir. Por eso es que también la eficiencia, la capacidad de transformación psíquica, es difusa, opera sobre múltiples frentes, de modos que solo pueden reconocerse a posteriori. No obstante, si hasta ahora he intentado despojar a la idea de original de su lugar central en la clínica, no puede negarse que la noción de aura no es ajena a la experiencia analítica. Los momentos fecundos de un análisis son indudablemente experiencias auráticas. Una intervención que dé en el blanco, un chiste en transferencia, un lapsus, ya sea del paciente o del analista, pueden constituir experiencias emocionales únicas e irrepetibles, propias del aquí y ahora, ni antes ni después, en lo que la doctrina denominó timing. Si para Benjamin la destrucción del aura es resultado de la reproducción técnica, siendo la referencia el cine y la fotografía, cabe preguntarse qué le sucede al aura en el universo tecnológico de hoy, que no solo reproduce al infinito cualquier producto, sino que es capaz de reconocer y formatear a los usuarios, exponiéndolos a una sobreestimulación incapaz de ser asimilada por sus sistemas perceptivos y psíquicos. Los últimos desarrollos de la inteligencia artificial, sistemas capaces de aprender de su experiencia y de comunicarse con el lenguaje humano, han despertado gran preocupación entre usuarios potenciales y especialistas. Como sabemos, muchos gurúes de Silicon Valley, incluido Elon Musk, fundador de la empresa que desarrolló precisamente el chat GPT, han propuesto que la investigación y la carga de información del sistema se detengan al menos por 6 meses, en el temor de que las anticipaciones de la ciencia ficción referidas a que los robots podrían tomar el control del mundo humano, como lo hace la computadora HAL en la 2001 Odisea del Espacio. Incluso se han intentado sistemas que cumplen la función de un terapeuta virtual, por ahora bastante tonto. ¿Será entonces posible que en un futuro no muy lejano los sistemas inteligentes puedan cumplir una función psicoterapéutica eficaz? La respuesta a esta pregunta me la dio un amigo, por ahora amigo, que se nombra con las iniciales GPT, con una advertencia previa. Me dijo: como modelo de lenguaje natural no tengo la capacidad de sentir emociones. Mi función es proporcionar respuestas precisas y útiles a tus preguntas. Depende de ti cómo te sientes al recibir mis respuestas. Y me respondió lo siguiente: la inteligencia artificial puede analizar datos de un individuo para identificar patrones en su comportamiento y en consecuencia proporcionar insights de su estado mental. Por ejemplo, se puede analizar el lenguaje utilizado en una conversación y detectar si el hablante estaba siendo honesto o no.
Sin embargo, muchos sostienen que el psicoanálisis es una forma de comprensión más profunda de la mente humana, no solo una ciencia que se ocupa de los patrones de comportamiento. Por eso algunos psicólogos dicen que la inteligencia artificial no puede reemplazar la necesidad del contacto humano y la relación entre el psicólogo y su paciente. En resumen, aunque la inteligencia artificial pueda ser un aliado en ciertos aspectos del psicoanálisis, no puede reemplazar por completo la necesidad de la interacción humana. Muchas gracias, GPT. Me parece que todavía tenemos algún futuro. Acá hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos. Les pido un minuto de recreo. Bien. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿O lo esperamos a Carlos? Para mí que Carlos se fue a buscar el aura. Para mí que mejor no lo digo. Claro, creo que sí que fue a buscar el aura. Bien. Esperamos que venga Carlos y ya veo una mano Aquí estoy, levantada. aquí estoy. Acá estás. Bueno, gracias a vos, empecé a decir, porque realmente nos sumergimos en un recreo, tal como lo planteaste. Uno tiene muchos interrogantes. Yo tengo algunas preguntas, pero me reservo para cuando terminen de hablar o preguntar, tanto Mariana Wilkinski, Adriana Granica y después Yago Franco. Mariana. Lo Perdón. primero, ¿qué? No, dale. Hablo. No, Carlos, primero, qué hermoso trabajo, hermosísimo. Un Gracias. placer estético y teórico por donde lo pensemos. Hermosísimo. Y me deja pensando un montón de cosas, porque en realidad me parece que vas y venís de una cantidad de ideas, porque es un trabajo que tiene el valor de no detenerse en una verdad y dejarla como anclada, ¿no? Como la única perspectiva para entender algo, y problematiza todas las ideas que vos planteás, ¿no? La idea de la originalidad, la idea de la copia, la idea de la autenticidad, y en este paralelismo con nuestra práctica, que me parece que expande mucho la idea original que vos traías, ¿no? Respecto del concepto de aura aplicado al arte. Pensaba en muchos momentos de la exposición, creo que tiene más la forma de una pregunta. Si podemos pensar que de acuerdo a tu propia argumentación, el aura no pertenece al objeto, sino que tiene necesariamente una condición dialógica, y que me parece que es un poco el modo en el que estás de alguna manera como planteando nuestra propia práctica, ¿no? Que no se hace ni en la soledad, en el contacto con un robot, ni el robot puede hacer nada con eso, ni si no es de a dos, no hay. Entonces, me parece que quizás para Benjamin el aura era propia del objeto y su originalidad, era eso que el objeto emitía en ese juego de miradas del que habla en otra de sus definiciones de aura, ¿no? Donde también hay dos. Pero me parece que quedaría como trunco de alguna manera el modo de entenderlo si no lo pensamos en términos de algo que despierta necesariamente en una subjetividad la idea de que hay un aura, no tanto como una virtud del objeto en sí, aislado, ¿no? Sí, te agradezco la aclaración, estoy absolutamente de acuerdo, creo que he querido reflejar eso de alguna manera.
Sí, el aura no es una propiedad del objeto, sino es una propiedad del entre el objeto y el observador, ¿no? Y eso me permite también hacer este paralelismo con la clínica. ¿Por qué decir que en la experiencia psicoanalítica hay aura? Porque es entre paciente y analista que se producen esos momentos fulgurantes, ¿no? Donde, de fusión, diríamos. Acá hay toda una discusión, ¿no? Con el, en fin, se abre toda una discusión que ya de alguna manera se ha ido rodeando a través de la discusión del sentimiento oceánico, en fin, de distintas maneras de plantear la cosa. Pero sí, te agradezco, Mariana, la aclaración. Me parece que es una precisión necesaria. Y Oscar, Hola, hola, ¿escucha algo? Hola, 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 sí. hola. Ah, Buenas noches. buena, sí, yo te dije no iba a estar y de hecho no escuché la primer parte de tu intervención, pasé para otros menesteres de viaje y me encontré con que me quedé fascinado con lo que estabas diciendo. Efectivamente, el despliegue de cuestiones son para estudiarlas, detenerse y además verlas de conjunto, porque no se puede opinar con la mitad última que escuché. Pero hay algo que me quiero detener porque me parece un tema importante y no sé si sigo esta relación entre el ser y el devenir. Y en términos de dos modalidades, incluso de lo que podría ser pensado como clínica. Y de eso, del el original y sus modificaciones. Me imaginaba algo así. Si a alguien se le ocurriese agarrar la Gioconda, pintarla completamente de blanco y hacerle dos tajos, ya nadie reconocería la Gioconda. Y allí se hizo una transformación. Hay algo del original que se perdió, algo que se perdió de modo definitivo. Ahora, si a eso le ponemos como título la Gioconda vista en la perspectiva de Fontana, me voy a poder reencontrar con la Gioconda en el cuadro a través de su título, estilo lo que pudo hacer con la pipa. Esto no es una pipa, Magritte. Magritte. Con lo cual hay una dinámica entre lo que sería original, originari, y sus transformaciones, entre lo que sería ser y devenir. Hay momentos en que me pareció, no sabía si vos se los articulabas como opuestos o como dos modos necesarios y dinámicos de existencia, incluso en el proceso analítico. Es decir, hay momentos en los cuales se trabaja en dirección a cierta recuperación posible de un resto del cuadro de la Gioconda, que hace que pueda ser reconocible como tal, pero al mismo tiempo dándole la libertad de que pueda transformarse en una cosa totalmente nueva bajo la forma pictórica o expresiva de Fontana. Ahí hay un devenir y hay un ser. Y me parece que son como dos modalidades que son íncitas al análisis. No sé si antagónicas, y no sé si los planteaste como antagónicas, en todo caso aclarámelo. Te agradezco enormemente y lo único que quiero es leerlo y escucharlo. No sé, si mejor sería escuchar, no sé, Stallago, creo que quiere decir algo, y después, en todo caso, trato de decir algo sobre estos comentarios.
Dale, Yago. Bueno, no, estaba esperando la voz de Aura, hablando de Laura, Perdón, o de Laura, Yago, que todo se hable confunde. Yago. Realmente una bocanada de aire fresco en medio de una semana bastante viciada de cuestiones, ¿no? Dos o tres comentarios. Yo te agradezco mucho el trabajo, porque realmente es una experiencia estética, además, escucharlo. Hay que decir, por otra parte, que has tenido la amabilidad de darle hospitalidad en la revista. Sí, es cierto. No, el agradecido soy yo. El que agradece soy yo, porque realmente es un lujo tener publicado este texto. A ver, yo me acordaba de dos experiencias de estos últimos días. Primero, todo el debate acerca de Luis Miguel, ¿sí? Bueno, ¿era el Sí. auténtico, era el original o era una copia? ¿No? La verdad, yo no tengo ni idea, además no me gusta, nada, me genera bastante malestar todo lo que tenga que ver con él, pero lo que sí me pareció es que era auténtico, ¿no? En el sentido del efecto que producía en el público. Había algo del orden del aura, ¿no? En el público ante la presencia de Luis Miguel. Pero otra cosa ya más compleja me pareció con Milei, que estaba al mismo tiempo en todos los canales de televisión y me hacía preguntar si era él o si era una copia. Pero también era auténtico por el efecto que producía en el público y en los periodistas, todos muy asustados por la presencia de este hombre, a quien no se le animan a cuestionarle casi nada, ¿no? Cuestión curiosa. Pero bueno, un poco más en serio, aunque esto me parece que también era en serio, está esto que trabaja Piero Lanier en relación al proceso identificatorio, ¿no? Donde dice que el proceso identificatorio tiene un principio de permanencia y otro de cambio, que yo creo que son válidos para la práctica analítica, es un poco lo que vos traes, ¿no? Muy en línea con lo que plantea, por otro lado, Humberto Eco en ese texto maravilloso que tiene que ver con la línea del laberinto, donde él dice que en los orígenes del pensamiento latino está, por un lado, la cierta cosa recta del laberinto griego, del laberinto griego, ¿no? Y cierta cosa cerrada del laberinto pensado desde lo romano, y luego el advenimiento del laberinto que plantean Deleuze y Guattari, ¿no? Claro, Que tienen que ver con lo rizomático. el rizoma. Y yo creo que en la práctica analítica está todo eso presente, ¿no? Que realmente, bueno, un poco Oscar lo traía y creo que está implícito en tu texto. No es algo más válido que el otro. En realidad, no puede haber laberinto sin línea, y la línea sola no nos sirve, ¿no? Y yo creo que lo arqueológico en psicoanálisis ha perdido cada vez más presencia, aunque siempre estamos un poco en la búsqueda de esa escena originaria, ¿no? Como la trabaja Freud en El hombre de los lobos, ¿no? Que está como obsesionado por llegar a esa escena, y creo que se pierde en esa búsqueda, ¿no? Donde bueno, de hecho los lacanianos toman mucho eso, ¿no? Por el tema del fantasma, el fantasma fundamental, ¿no? Que no hace más que encasillar al sujeto en una cifra, tiempo alienarlo a la misma, ¿no? Poniéndolo en un lugar muy, muy cuadrado, muy, muy romano, podríamos decir. Y para mí está claro, ¿no? Esto entre la esencia y el devenir que vos traes, ¿no? Entre lo que es Occidente, ¿no? Y lo que es Oriente. Pero ninguna de las dos lógicas por sí misma es válida, entiendo yo. No podemos olvidar ni algo que permanece ni algo que cambia. Por eso yo en el libro, en Transfiguraciones, digo que en cada traducción hay una transfiguración, que es lo que vos decís en el texto de alguna manera, ¿no? Al traer esto de cómo en distintas etapas de la vida lo que estaba se transforma en otra cosa, y eso es lo que más nos interesa de alguna manera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. Mis felicitaciones, porque es un texto valiosísimo. Gracias. Dale, Daniela, y después hago algunos comentarios. Bueno, yo levanté la mano, así que me toca a mí. Fantástico tu desarrollo y
me voy a circunscribir ahí donde la originalidad, la autenticidad interpelan al psicoanálisis. Y me preguntaba qué difícil que es ser analista, porque si uno se atiñe a la letra, es tildado de repetidor. Pero si uno sale de la letra, es castigado, ¿no? Muchas veces en psicoanálisis es castigado el salirse del rebaño. Y durante muchos años la voz oficial psicoanalítica, venga de donde venga, en la época de la que se trate, castigó las heterodoxias. Por lo tanto, me parece que todo este juego entre originalidad y autenticidad en la práctica psicoanalítica muchas veces se ve cuestionada por los mismos analistas, o por lo menos por las voces oficiales psicoanalíticas. Y por otro lado, volviendo ahora antes Yago empezó a hablar de Luis Miguel, yo voy a volver un poquitito a la cuestión musical, pero la voy a elevar un poco y voy a hablar de lo que es el jazz, porque el jazz justamente es todo un juego entre originalidad, autenticidad, devenir, recreación, siempre sobre una base original. Hay, no sé, autenticidad en la repetición, pero ya es otra cosa, pero siempre nos remite al original. Yo creo que eso es lo que hace fantástica todo este juego del jazz. No sé si es que tenés algo para decir. Así que bueno, gracias. Empiezo por el final, por esto que voy a decir, Daniel. Eso Recuerdo, es una letra del Indio Solari, ¿no? sí, ya sé. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Recuerdo aquí una vez que en el colegio invitamos a Adrián Yáñez, que nos habló sobre la improvisación en el jazz. No recuerdo con precisión todas las cosas que dijo, que me parecieron en su momento admirables, pero creo que ahí hay algo de donde está en juego la transformación de un original, en todo caso, de una melodía, que hasta llegar a hacerse irreconocible, ¿no? También se me ocurre que en la música, un ejemplo interesante, son, por ejemplo, Philip Glass, o, ¿cómo se llama? De las gimnopedias, Eric Satie. Eric Satie, ¿no? Donde a través de la repetición se produce una transformación permanente, ¿no? Entonces, tomando lo que decía Oscar al principio, yo creo que, bueno, las diferencias de concepción filosófica entre el pensamiento occidental cartesiano y el pensamiento chino son radicalmente diferentes, sí. Yo no pretendo tomar partido en este punto, ¿no? Yo creo que no se trata de eso. Cuando yo hace años que vengo pensando, trabajando, leyendo sobre el Tao en particular, lo que creo es que es algo que nos puede sacar de los esquemas que tenemos incorporados en la cabeza, mucho más allá de la voluntad y de lo que sepamos, ¿no? La manera que tenemos de pensar está formateada por el cartesianismo, sin ninguna duda. El trabajo que cuesta leer, por ejemplo, algunos autores, no sé, digo, Derrida o Deleuze y Guattari, ¿no?
esos autores es precisamente que tenemos que romper con el imaginario que implica el cartesianismo. Entonces, digo, yo traigo esto porque me parece que sirve para sacudir algunas cosas que parecen inconmovibles. Entonces sí, creo que el análisis circula entre estas dos concepciones, o quizás muchas otras, yo no lo sé, ¿no? Son las que yo encontré, por lo menos, entre la permanencia del ser y la permanente mutación, ¿no? La transformación y el devenir. Entonces yo creo que esto que mostraba en la historia del arte en China es que ahí, bueno, o sea, después, que ahí el tema de la autoría y el tema de la originalidad se diluyen, ¿no? Se diluyen porque ya no tiene sentido para los chinos eso. Es algo que, como les decía, ¿no? La cuestión de la copia es sorprendente. Los tipos han hecho, qué sé yo, relojes Rolex falsos y no hay ningún problema en vender eso, ¿no? Pero eso tiene que ver precisamente con la idea de que la copia es un aporte a la cultura, no es una falsificación, por un lado. Respecto del tema del fantasma fundamental, esa idea tan fuerte de Miller en su momento, no sé ahora lo que pensará Miller, ¿no? Yo ya le perdí la pista, pero en aquella época me parecía, me interesaba particularmente, ese texto lo leí, lo estudié, lo volví a leer ahora para pensar estas cosas. A mí me parece que es realmente de un reduccionismo sorprendente. ¿Cómo podemos pensar que toda la configuración pulsional de un sujeto se reduce a un fantasma fundamental, a una frase axiomática? Yo creo que, por lo menos en mi práctica, encuentro muchos fantasmas que van modificándose y transformándose a lo largo del trabajo. Entonces, bueno, eso, no sé, por ahí se me... Ah, y sobre Luis Miguel, carajo. Sobre Luis Miguel, parece que era el original, porque Chiquita Legrand dice que era sin ninguna duda él. Bueno, nada, eso, no sé, si no sé si contesté o si aporté algo a lo que ustedes venían diciendo, pero bueno, sigamos, Cielo quiere decir Bueno, algo. la escuchamos a Cielo y después te escuchamos a vos y vamos cerrando. Y vamos cerrando, sí, ya veo que es la hora. Sí, sí. No, me quedó claro. Te felicito enormemente, Carlos. Fue un verdadero placer escuchar tu trabajo. Me quedé pensando en por qué un análisis puede durar años. Y tengo la impresión, después de escuchar tu trabajo, que vos das una cantidad de pistas, si bien no hablaste en ningún momento de la duración del proceso analítico, pero a mí se me ocurrió. La duración, una vez lo escuché a Yago diciendo que a menudo los pacientes vienen, algunos, no todos, y relatan lo que vivieron en una semana, así como un catálogo de todo lo atravesado en esa semana, como una enumeración. Y que en él, como analista, estaba la capacidad a través de su escucha de, en relación a esa enumeración, escuchar algo diferente en ese encuentro particular entre la escucha del analista y lo que dice el paciente, la posibilidad de renovar sesión tras sesión a lo largo de un proceso analítico
esto que se dice que a veces en un análisis los dedos de una mano sobran para contar los temas que una persona trabaja en su análisis, pero la manera de plantearlo, de replantearlo y de ese encuentro único e irrepetible, en cada sesión entre un analista y un paciente, esto da cuenta de la riqueza y de la producción de un análisis que a veces dura un tiempo prolongado. Y a veces dura menos tiempo, pero no por eso pierde riqueza, ¿no? Así que te agradezco enormemente, Carlos. Gracias, cielo. Carlos, cerrá, redondea. Cierro, digo, no sé si redondeo o hago cuadrado, qué sé yo. No, redondea, pero dejando un espacio abierto. No, una cosa que, porque yo hago alguna afirmación ahí sobre el original de la obra de Freud y todo eso, ¿no? Y acá recuerdo lo que dijo la semana pasada Ricardo Ilyasov sobre la obra de Freud como una lectura talmúdica. Era interesante esta idea, porque me parece que no se trata de la interpretación exclusivamente de la letra, sino que se trata de las diversas interpretaciones de la letra, que todas parecen tener algún valor. E incluso aquellas que no están explícitas. Entonces, en la ortodoxia y la heterodoxia, me parece, yo lo he dicho alguna vez acá en alguna conversación, que me parece que habría que desterrar del campo del psicoanálisis la idea de ortodoxia y heterodoxia. La ortodoxia me parece que es más propia de la religión. Repito una frase que he dicho infinidad de veces porque me parece muy inspiradora de Borges, que decía que la noción de texto definitivo pertenece a la religión o al cansancio. Y a veces, cuando escuchamos a hablar de psicoanálisis, nos sentimos en misa o con ganas de irnos a dormir. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que tenemos que trabajar permanentemente, y es que el texto freudiano es un texto a ser transformado, a ser recreado. Y así con cualquier texto, ¿no? Digo, esto que les ofrezco es también para que lo deshagan, para que no sé, para que se haga algo con eso, ¿no? No me interesa que quede grabado en la piedra. Entonces, un poco esa es la idea con la que me inspiró este trabajo, ¿no? Que creo que por otra parte, viéndolo un poco en perspectiva, es la continuación de lo que dije hace 2 años, de lo que dije el año pasado, de lo que dije quizás hace 3 años. Hay algo como de una cierta continuidad que voy encontrando, sin saberlo, porque la verdad es que me encuentro escribiendo algo y después me doy cuenta que algo parecido ya había escrito. Pero siempre se va transformando. Entonces esas 4 o 5 temas que decía Cielo que se trabajan en un análisis son también un estallido, como la noción de aura de Benjamin también son un estallido de significaciones, ¿no? Son 4 o 5 si los queremos reducir, si los queremos meter en un molde. Si no, hay también un grado de dispersión en el trabajo que hacemos en el análisis. Entonces, por un lado, concentración, por otro lado, dispersión, por un lado, identidad. Bueno, la idea del cuadro que decía Oscar, ¿no? Si a un cuchillo le cambiamos la hoja y después le cambiamos la empuñadura, ¿es el mismo cuchillo o qué? ¿No? ¿Qué es? Las versiones de la Gioconda que no las hicieron sobre el cuadro, pero también son transformaciones, ¿no? En fin,
Eso. Bueno, Dará para que cada uno. te agradecemos mucho. Una No, no. misa no fue lo tuyo, tampoco para dormir, aunque dentro de un rato todos vamos a ir a dormir porque Dentro de un debemos rato estar nos vamos a ir a cansados dormir por el todos. día largo, pero no por tu exposición. Nos desmuteamos y te aplaudimos. Muchísimas Muchas gracias, Muchas hermoso. Aplaudo a ustedes. Gracias. Muy bueno, me encantó, la verdad que genial. Bueno, Muchas gracias, Carlos. gracias. Muy bueno, Buenísimo, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Muy bueno. gracias. Lindísimo, Carlos. Lindísimo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. A ustedes. Noches. Gracias, Carlos. Gracias. Excelente, Carlos. Muchas gracias. ¿no? Una trabajo calma, riquísimo. una calma en la tormenta, este trabajo. A nuestro ilustrador favorito. ¿Qué cosa? Al ilustrador. Son mis Diseñador. diversiones. Son mis diversiones. Muy Claro. bien. Y sí, y Voy a- grabalo, voy a- ¿sabés qué? Grabalo, no que no quede grabado, grabalo como haces con todos los demás. Ya lo Está, tenemos. está grabado. Lo que voy a hacer es editarlo. Bueno, editarlo y subirlo. Bueno, eso, Ah. así podemos Mañana ver pasado estará en de vuelta la las página. imágenes. Bueno, Gracias. chao, chao. Gracias. Chao, gracias, Carlos. A todos. La próxima desde el sur. Muy bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos hasta el próximo jueves. Chao, chao.